Todo mi canal se centra en enseñarte las mejores metodologías para editar, pero me parecía muy apropiado mostrarte la contraparte, así que en este video quiero mostrarte cómo no debemos editar, así que siéntate y toma nota. El primer error es no organizar tu material. Es crucial tener todo el material que utilizarás, material del cliente, efectos de sonido, música, imágenes, videos de stock, absolutamente todo. Imagina que trabajaste un proyecto, el cliente le gustó, tal, lo entregaste y demás, y tiempo después el cliente te pide que vuelvas a abrir ese proyecto porque quiere sacar clips o quiere hacer alguna corrección, y tú, como no organizaste tu material, vuelves a abrir ese archivo y te das cuenta que todos los archivos están o borrados o están perdidos. El asunto es que ya no tienes acceso a esos archivos porque no tuviste una buena organización desde el principio. Como puedes ver, tengo dos carpetas. Ambas carpetas son exactamente los mismos proyectos y tienen los mismos materiales. El asunto es que en una carpeta podemos ver que todo el contenido está dentro de esa carpeta, no tenemos ni nombre, todo está mal organizado y tal, así que si yo borro un archivo seguramente no me dé cuenta de cuál he borrado y todo mi proyecto se malogre. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todo organizado en carpetas en donde sabemos en dónde está cada cosa, sabemos qué nombre tiene, sabemos dónde lo vamos a usar, para qué se va a utilizar, todo eso? Pues bueno, esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo nos va a mejorar mucho el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque al tener una buena organización desde el principio nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza que muy seguido pasan a nosotros los editores. Para esto yo utilizo una herramienta que se llama Posthaste. Es una de mis herramientas favoritas porque me permite crear templates de carpetas para que yo pueda organizar mis proyectos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de mis proyectos se centran en Premiere Pro y en After Effects, así que creo las carpetas que yo utilizo para esos programas, además de los recursos y materiales que voy a ocupar, y con esto ya puedo crear una template cada vez que voy a abrir un nuevo proyecto. Entonces te recomiendo que también utilices esta herramienta, o si quieres hacer tu jerarquía de carpetas por tu cuenta, adelante. El asunto es que tienes que tener todo muy bien organizado. El siguiente error más común es mezclar FPS. ¿Qué son los FPS? Si tú llevas un poco de tiempo editando, seguramente ya entiendes qué son los FPS. Pero si eres novato, te explico. Básicamente, un segundo de video está compuesto de varias fotografías colocadas de manera secuencial para formar una imagen fluida, es decir, un video, ¿no? Existen muchos formatos de FPS para los videos, o de frame rate, que es el término correcto, pero los tres principales son 24, 29 o 30 FPS y 60 FPS. Ahora bien, no importa cuál de los tres tú utilices, de hecho el formato más popular es el de cine, que es mayormente el de 24 o 25 FPS, ¿no? Entonces aquí el problema viene cuando nosotros empezamos a mezclar contenido para un solo proyecto sin tomar en cuenta los FPS. Te voy a ser muy honesto, para el cliente o para la mayoría de personas seguramente no noten una diferencia, pero nosotros sí que la notamos, y además esto puede causar graves problemas a la hora de renderizar. ¿Cómo nos damos cuenta del frame rate? Bueno, pues cuando nosotros importamos archivos en Premiere Pro nos damos cuenta que aquí aparece esta opción de frame rate. Podemos ver que un clip está a 60 FPS y el otro está a 24. Si nosotros, por ejemplo, arrastramos el clip de 60 FPS a la línea del tiempo, nos daremos cuenta que, bueno, el video corre y parece no haber problema. Pero ¿qué pasa cuando pasamos el de 24 FPS? Recuerda que la secuencia está creada en 60 FPS. ¿Qué vamos a ver con el video de 24? Pues que se va a ver un poco lagueado, ¿no? Entonces, nuevamente te digo, esto seguramente las personas no lo noten, pero esto te puede causar muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Lo primero es que crees tu secuencia a partir de tu archivo principal. Un ejemplo, si te pasan una toma de una misma cámara, crea tu composición con respecto a esa y todo el material que vayas trabajando lo vas a introducir en esa composición. Lo que yo te recomiendo es que te bajes al frame rate más bajo del video para evitar que tengas así problemas. Un ejemplo, en este caso este archivo tiene 24 FPS. Lo ideal sería que este mismo video también lo baje a 24 FPS y así no voy a tener problema, porque si nosotros hacemos lo contrario y queremos trabajar a 60 FPS pero nuestro video tiene 24, no hay forma de que eso funcione porque faltan fotogramas, entonces puede causar error. Pero si por el contrario el video de 60 FPS lo bajamos a 24, ahí sí que no hay problema. ¿Por qué? Porque el archivo tiene suficiente información para cumplir con ese frame rate. Entonces te digo, realmente no importa qué frame rate utilices, solo asegúrate de que no estés
estés mezclando FPS, o si los tienes que mezclar por cuestiones del proyecto, pues intenta bajarte al frame rate más bajo que tengas de los archivos, especialmente hablando del archivo principal. El tercer error más común que veo es cortes mal hechos. Vamos a abordar un poco más en profundidad este tema y a lo que me refiero. Realmente no hay una regla para recortar un video, todo va a depender de la narrativa que le quieras dar, del estilo del creador, va a depender de muchas cosas. Entonces, como tal, el error no viene de cómo tú recortes el video, el error viene de ciertos recortes que a veces por imprudencia, por distracción, por cosas de este estilo puede llegar a quedar mal. El primer error y el más común es que cortemos de más el video. ¿Esto qué va a causar? Va a causar como un pequeño pitido porque vamos a estar cortando información de audio del mismo video. Entonces, al recortar ese pedazo de información, el video empezará en seco y va a causar un pequeño pitido. Déjame mostrarte cómo está esto. Si nos damos cuenta, acá hay un pequeño silencio. Vamos a suponer, lo ideal sería que yo recorte esta parte y corte este pedazo. De esta forma no se pierde la continuidad. Incluso puedo agregar una transición para que sea un poco más fluido el cambio. Y como vemos, el corte no se nota, es decir, queda bastante bien. Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? ¿Qué pasa si afilamos de más la cuchilla y nos pasamos un poco, por ejemplo? Si te das cuenta, se escucha como un pequeño pitido. Esto marca que la información ha sido cortada de momento y también inicia de momento, entonces eso causa ese pequeño pitido. Muchas veces, si el error ya lo tienes, puedes corregirlo con una transición de audio que aún así se escucha, pero bueno, suele ser un poco más disfrazable. Lo que yo te recomiendo es que desde la etapa de recorte tengas mucho cuidado con estos recortes, que queden bastante bien. Nuevamente te digo, aprovecha las transiciones de audio porque esos te pueden ayudar a corregir este tipo de errores. Pero como te dije, no hay una regla para esto, simplemente hay que tener cuidado a la hora de hacer estos recortes. El cuarto error más común es agregar los efectos directamente en el archivo original. Supongamos que esta toma quiero hacerle una corrección de color, ¿no? Así que nos vamos a ir a efectos y vamos a agregar el Lumetri Color. Lo arrastramos. Y aquí nosotros empezamos a jugar pues con la corrección de color, ¿no? Podemos, yo que sé, bajarle un poquito la saturación, subir un poco la exposición y demás. Hacemos nuestro etalonaje y nuestro color grading. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Porque solo tenemos un archivo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener varios archivos? Tenemos ya 4, luego tenemos 8 y supongamos que quiero cambiar esa información, ¿no? Pues bueno, tendría yo que irme a cada uno de los archivos e ir ajustándolo manualmente. En este caso no son muchos, pero supongamos que tenemos un proyecto en el que hay más de 50 archivos o 70 archivos. Obviamente esto se vuelve una pesadilla porque tendríamos que estar modificando uno por uno y eso nos va a robar un montón de tiempo. Entonces, para esto, ¿qué te recomiendo? Si el efecto que quieres agregar se va a aplicar a todo el video, te recomiendo que crees una capa de ajuste. Vamos a darle acá, Adjustment Layer, la creamos, ok, y la vamos a poner por encima del proyecto. A esta capa de ajuste le vamos a agregar el preset o el efecto que vamos a utilizar y ya a partir de aquí nosotros podemos empezar a tocar los valores de este efecto porque no se está aplicando directamente en el archivo, sino que se está aplicando en una capa de ajuste a todo el proyecto, ¿no? Entonces yo te recomiendo que cualquier efecto de video lo apliques en capas de ajuste. Para los efectos de audio es algo similar, solo que obviamente no hay capas de ajuste, pero podemos aplicarlo al track y déjame mostrarte cómo se haría esto. Lo que tenemos que hacer es abrir el Audio Track Mixer y acá podemos ver que ya nos salen los tracks que tenemos disponibles, que en este caso son el 1, el 2 y el 3. Pues bueno, supongamos que al track número 1, que es donde tenemos nuestro archivo de audio principal, queremos agregarle una reducción de ruido automática, ¿no? Pues bueno, ya la agregamos y de esta forma se agrega a todo el track, por lo que ya no tenemos que estarlo añadiendo archivo por archivo. Supongamos que tengo que agregarle un ecualizador paramétrico, pues bueno, todo esto ya lo estoy agregando directamente al track y no al archivo de sonido, por lo que si yo quiero que un archivo de sonido tenga este tipo de efectos, simplemente tengo que arrastrarlo a ese track. Y nuevamente, si nos arrepentimos y tenemos que tocar algún valor, pues solo tenemos que venir acá y empezar a jugar con este valor. Ya no tenemos que ir cambiando uno por uno. Entonces te recomiendo que agregues los efectos de esta forma porque así te vas a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo muchos dolores de cabeza. El quinto y último error más común que veo es la falta de un flujo de trabajo. Si tú no tienes un flujo de trabajo establecido, vas a perder muchísimo tiempo porque te vas a encontrar divagando entre cada etapa de tu proyecto. Es importante definir tu flujo de trabajo mediante etapas.
De esta manera no puedes distraerte adelantándote o agregando efectos antes de tiempo. Hay muchas maneras de organizar tu flujo de trabajo. La mía consiste en 4 etapas. La primera es la recopilación de todo el material que voy a utilizar. Si el cliente me va a pasar recursos extra o yo tengo que buscarlos, pues bueno, me encargo de buscarlos al inicio del proyecto. Si tú eres el filmmaker, pues bueno, obviamente te encargas de filmar todo el material que vas a necesitar. La siguiente etapa es la discriminación o eliminación de material que no te va a servir. Aquí también podemos meter la eliminación de silencios, ¿no? Supongamos que es un video narrado, obviamente nos va a tocar eliminar los silencios de ese video, también las frases que se repitan, los errores que comete el locutor, y también si tenemos tomas que no nos sirven, pues aquí también descartamos eso. La siguiente etapa es la etapa de efectos y transiciones. En esta etapa yo me encargo de agregar los motion graphics que voy a necesitar, algunas animaciones que tenga yo que agregar, transiciones y básicamente todo lo relacionado a la postproducción, rotoscopias, chroma keys, etc. Y al final me gusta dejar la parte de sonido. Aquí me encargo de encontrar la música más adecuada para el proyecto, me encargo de enriquecer proyectos con efectos de sonido, ajustar niveles y demás, ¿no? Yo te recomiendo que esta etapa la dejes al final porque realmente es la más sencilla de trabajar y al principio tal vez puedas enrollarte demasiado y te atrases. Entonces yo te recomiendo que la pases para el final porque es la que menos relevancia tiene en el flujo de trabajo, pero obvio que es muy importante. Entonces yo te recomiendo que la dejes al final del trabajo. Y la última etapa sería básicamente exportar el proyecto y entregárselo al cliente. Hay bastantes más errores que los editores cometemos. Si te gustaría ver una segunda parte, házmela saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.